Bueno, buenas tardes, espero se encuentren bien. Bueno, vamos a seguir con el desarrollo de estas clases que suplantan de algún modo, de un modo, diríamos, bastante eh, precario a las clases teóricas. Y como creo que ustedes habrán podido ver en el cronograma de la materia, la idea de la clase es trabajar con el texto de Mary Lynn McDougall, perdón, que tiene como eje central el problema de la condición de la mujer y los cambios que tuvo la condición de la mujer en el proceso de industrialización. Es decir, de qué manera la revolución industrial modificó las condiciones de vida de las mujeres. Yo en esto recordaría también eh, alguno de los problemas que nosotros veíamos la clase pasada cuando analizamos el texto de Thompson. Ustedes se acuerdan que analizamos ese texto, yo les dije en algún momento que Thompson se había involucrado en una discusión entre los historiadores británicos de los años 50 y 60 en torno a el modo en que la revolución industrial había afectado los niveles de vida de la clase trabajadora. Había una visión optimista que sostenía que sus condiciones de vida habían mejorado y había una visión pesimista en la que se involucraba obviamente Thompson. Bueno, yo diría que con el tema de las condiciones de vida de las mujeres y la forma en la cual fueron afectadas por la revolución industrial, ha habido una discusión parecida. Eh, También se ha discutido si esas condiciones fueron afectadas en forma sustantivamente negativa o no. Y el texto, digamos, esa es la pregunta central que uno puede ver en este texto, ¿no? Ahora, lo que me parece que es importante también señalar que lo que uno puede advertir aquí es una visión que en principio es una visión negativa, ¿no? Es decir, digamos, la afectó negativamente por cómo la afectó tanto en su vida laboral como en su situación en el hogar. Ahora, de todas maneras, el texto, podríamos decirlo así, una serie de, o un juicio, una consideración general, y es que fueron relativamente pocas las mujeres que fueron afectadas por el proceso de revolución industrial, ¿no? Es decir, fue una parte relativamente reducida de las mujeres las que se involucraron en estos procesos, es decir, afectadas directamente, se podría decir fue un sector relativamente reducido. Pero, digamos, la respuesta en principio podríamos decir también es una respuesta negativa, ¿no? Digamos, y en ese sentido, eh, yo digo, el trabajo separa, y yo voy a hacer una síntesis muy breve del texto, digamos, trabaja sobre dos niveles. Uno, la forma en que fueron afectadas en lo que nosotros podríamos decir dentro de las estructuras familiares, dentro del hogar. La segunda cuestión es la que tiene que ver con las condiciones de trabajo más generales, ¿no? A la segunda parte se le dedica unos pasajes relativamente breves, en la otra, digamos que es la primera, los pasajes, digamos, el análisis es un análisis mucho más extenso. Ahora, a mí me gustaría aquí comenzar en realidad por la segunda parte, muy brevemente, hacer algunas consideraciones, después voy a pasar a la primera, que por lo menos es la que ocupa la mayor parte del texto. Y en relación a la segunda, yo diría que lo que la autora va a señalar, y esto me parece que es una característica permanente del texto, ustedes van a ver que el texto trabaja mucho con los grises, trabaja mucho con los matices, es decir, no es un texto que vaya a dar visiones contundentes o perspectivas contundentes, sino que siempre trata de analizar, bueno, en qué aspectos la situación mejoró y en qué aspectos empeoró. Y ahí hay una cuestión que me parece que es importante, el trabajo de las mujeres en general, o el universo de las mujeres que es afectado, que está involucrada en el trabajo industrial, es fundamentalmente el de las mujeres solteras, ¿no? Entonces ahí aparece una primera cuestión y hay ahí una serie de consideraciones, digamos, las mujeres solteras en líneas generales, uno podría decir muy entre comillas, entran en nuevos niveles de sociabilidad, ganan, podríamos decirlo así, cierto grado menor de independencia en la medida que salen del hogar, se involucran en las fábricas, van a las ciudades, se involucran en comunidades donde, por ejemplo, las cuestiones de la ilegitimidad, por ejemplo, las uniones extramatrimoniales, no están mal juzgadas, no están mal consideradas en términos generales. Ahora, ese proceso de independencia
poco mayor que tienen las mujeres en la medida que se van involucrando en estas áreas de sociabilidad muy ligadas al trabajo fabril, cuando se casan, digamos, quedan recluidas en el universo de la esfera doméstica, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay una cuestión en la cual nosotros podríamos decir, con un término que no analiza la autora, hay algunas cuestiones que tienen que ver ahí con el aspecto, podríamos decirlo así, más generacional, ¿no? Eh, digamos, ahí, digamos, cuando pasan obviamente a la esfera familiar, ahí aparece, digamos, esta otra cuestión importante a tener en cuenta, que es la subordinación, que en esas estructuras terminan teniendo con respecto a sus maridos, ¿no? A sus esposos. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que la autora va a tratar en este apartado, que es un apartado relativamente breve, que tiene que ver con la forma en la cual la industrialización las afectó en su lugar dentro de la esfera personal, podríamos decirlo así, o familiar. Ahora, en aquellas cuestiones que tienen que ver más ampliamente con el tema del trabajo, hay una cuestión un poco más compleja, con más matices. Ahí yo vuelvo a esta cuestión. El McDougall diferencia el caso, bueno, insiste en que, bueno, estamos hablando de un universo relativamente pequeño de las mujeres. Un 25% de las mujeres estaban involucrados en 1851 en la fuerza laboral en Inglaterra, cerca de un tercio, un 33%, podríamos decirlo así, en el caso francés. Cuanto más atrasada era la industria y más peso tenían los talleres artesanales más tradicionales, el peso de la mujer era mayor. Es decir, por el contrario, a mayor proceso de industrialización, la participación de las mujeres en la economía, en líneas generales, era menor, ¿no? Pero siempre, digamos, parte de esa idea de que nosotros estamos hablando de un universo relativamente limitado. No son todas las mujeres las que son directamente afectadas en lo que tiene que ver con su trabajo específico, a partir de la cuestión de la industrialización. Hay ahí una primera cuestión que tiene que ver con la forma en la cual la industrialización afectó el funcionamiento de los talleres, sobre todo de los talleres artesanales o de los talleres que se desarrollaban en las áreas rurales. Ahí, digamos, hay una cuestión importante a tener en cuenta, y es que eh, no, digamos, la industrialización destruyó una parte importante de la manufactura artesanal, pero una parte importante sobrevivió. Es decir, había cierto tipo de tareas que no eran pasibles de ser incorporadas a la industrialización. Entonces, las mujeres siguieron trabajando, aunque las condiciones en esos talleres en líneas generales se degradaron durante este periodo, y los ingresos que percibían las mujeres a partir de su inserción en estos talleres artesanales, en líneas generales se degradó. Entonces, esta es una primera cuestión importante a tener en cuenta, es decir, el hecho de que muchas mujeres siguieran trabajando dentro de las manufacturas artesanales, dentro del trabajo a domicilio, el trabajo rural, bueno, degradó también, por el impacto que tuvo sobre estos talleres la industrialización, sus condiciones de vida y sus condiciones de trabajo. La industrialización, por el contrario, digamos, que incorpora a otro sector importante de las mujeres en el mundo del trabajo, les permite realizar tareas que antes estaban reservadas a los hombres, ¿no? Es decir, por un lado uno puede ver que la posibilidad de manejar las máquinas, y ya no de basarse solamente en el trabajo físico, les permite a las mujeres realizar cierto tipo de trabajos de los que antes estaban excluidos. Esa incorporación, de todas maneras, fue una incorporación muy conflictiva, porque, bueno, ahí aparecieron las restricciones, y esto es un tema importante en el texto, en este texto, aparecieron las restricciones impuestas por los hombres, ¿no? Es decir, en la medida que las mujeres se involucraban en este tipo de actividades, los hombres quedaban desplazados. Como las mujeres en muchos casos también cobraban salarios menores, esto incidía negativamente sobre el trabajo masculino, y ahí hay una cuestión importante a tener en cuenta, y es que los sindicatos, en líneas generales, representan más los intereses de los hombres que los intereses de las mujeres. Entonces ahí esos procesos que tenían por un lado un costado positivo, terminaron de algún modo contrarrestados por la fuerza de los hombres, que a través de sus organizaciones y a través de sus sindicatos tendieron en muchos casos a desplazar a las mujeres de este tipo de actividades, ¿no? Eh, Hay otro problema que también es central, y es cómo es la estructura de vigilancia dentro de la fábrica. Ustedes saben, y esta es una de las cuestiones que uno puede ver, digamos, lo puede ver habitualmente en los textos, quienes están a cargo, por lo general, en su mayor parte, de la supervisión del trabajo dentro de la fábrica son hombres.
¿Mm? Entonces, eso marca una subordinación de las mujeres a los hombres dentro de la fábrica. ¿Mm? Entonces, bueno, digamos, todos procesos que nosotros podríamos llamar de acoso, digamos, todos procesos incluso después también de castigos físicos, de presiones, eh, digamos, afectan considerablemente, digamos, dentro de esa estructura de poder a las mujeres. Hay toda una serie de motivaciones culturales también importantes que hacen, digamos, que socialmente exista en algunos sectores también, sobre todo en sectores de clase media, una visión también muy negativa y una serie de estereotipos negativos acerca de la mujer que trabaja en función de esas características, ¿no? Una mujer que está sometida, sobre todo en el caso de las mujeres casadas, sometidas al poder de los hombres dentro de la fábrica. Por supuesto, las condiciones de trabajo de las mujeres, y en eso, digamos, las mujeres los comparten con muchos hombres también, y con los niños que forman parte también de la estructura de trabajo, muy de la fuerza de trabajo fabril, muy tempranamente, son las malas condiciones. En general, las condiciones sanitarias que existen en las fábricas son peores que las que existen en los talleres artesanales o existen en las casas en el ámbito rural en que las mujeres vivían anteriormente, ¿no? Falta de ventilación, un excesivo calor, humedad. Los índices de enfermedades, por ejemplo, la tuberculosis, son muy altos. También en este caso, digamos, tienen un papel que es un papel relativamente negativo. Hay un elemento que también es importante tener en cuenta aquí, y es que a medida que nosotros vamos avanzando en el proceso de industrialización, llegamos a las décadas de 1840, 1850, sobre todo desde mediados del siglo XIX, lo que vamos a ver es la aparición de una legislación, eh, y esto es muy claro en el ámbito británico, pero también se da en el caso francés, que tiende a tratar de morigerar las condiciones draconianas de trabajo o las condiciones excesivamente duras en las que trabajan las mujeres. Y ahí hay toda una discusión acerca del efecto de esa legislación. La legislación, uno podría decir, a mediano y largo plazo, contribuye a hacer las condiciones de trabajo de las mujeres menos duras, ¿no? Pero bueno, limita muchas veces la jornada de trabajo, digamos, establece las condiciones en las cuales tiene que trabajar, a veces también incide sobre las condiciones sanitarias, pero el problema es que el efecto es contraproducente en alguna medida también, en tanto también se traduce en una disminución de los salarios. Entonces, bueno, ahí también lo que nosotros vamos a encontrar durante este periodo, durante esta época, es además, digamos, una discusión acerca del papel que juegan las leyes, ¿no? Las leyes también hay una cosa que es importante señalarlo, leyes obviamente elaboradas por hombres, parten también de una serie de preconceptos negativos acerca del papel de la mujer y del papel de la mujer en el trabajo y de los efectos también que el trabajo tiene sobre las conductas de las mujeres en general, ¿no? Son extremadamente prejuiciosas, reflejan también un clima, que es un clima de época, eso también es importante decirlo, pero bueno, ahí nosotros tenemos un elemento, digamos, que es contradictorio, no puedo decir a la larga los ayudan, pero bueno, están basados en estos preconceptos extremadamente negativos y después tienen algunos impactos negativos también, sobre todo en aquello que tiene que ver con la cuestión salarial. Uno podría decir que en líneas generales, y cuando uno lo compara con la situación de las mujeres que viven en los talleres artesanales, explotadas también en gran medida por su familia, las mujeres tienen ingresos que son muy inestables, porque, digamos, el trabajo en el campo, a veces, digamos, los campesinos suelen realizarlo, a veces no, a veces el comerciante necesita comprar, pero a veces no, entonces comprar productos en el campo y a veces no, entonces ese trabajo hace que muchas veces las personas tengan ingresos que son ingresos muy inestables. Bueno, aquí lo que nosotros vamos a ver es que los ingresos son mucho más estables, ¿no? Los ingresos son fijos, son ingresos estables, pero digamos ahí lo que nosotros vamos a ver siempre es esa diferencia en lo que tiene que ver con la cuestión de los ingresos entre los ingresos que tiene el hombre y los ingresos que tiene la mujer. Ahí uno podría decir, bueno, ¿cuál es la causa, la razón? Y ahí McDougall da una explicación, bueno, señala una cuestión al respecto, y es que el problema que uno puede ver ahí es un problema derivado fundamentalmente de la debilidad de las organizaciones que representan a las mujeres, muchas veces de la inexistencia de este tipo de organizaciones que hace que las mujeres muchas veces no encuentren, digamos, la organización que pueda defender efectivamente sus derechos, ¿no? Esa es una cuestión central para explicar muchas veces el problema, ¿no? También es un problema a veces de la falta de calificación. En general, los hombres
muchas veces tienen mayores calificaciones, pero bueno, ese no es el elemento central es la falta de organizaciones, ¿no? Eh, Digo, nuevamente, yo quisiera finalizar señalando esta cuestión que creo que es central, que es el problema de quiénes son las mujeres que están involucradas en este tipo de trabajo. Sobre todo son las mujeres solteras. En muchos casos también se consideraba que el trabajo de la mujer el ingreso de la mujer era un ingreso suplementario al del hombre, y entonces tenía en ese sentido un peso, una relevancia o una magnitud menor. Bueno, estas son las cuestiones generales que yo les quería comentar del texto. Siempre les pido que tengan en cuenta esta dimensión. Es un texto que trabaja mucho con los grises, a veces resulta un poco difícil avanzar con la lectura. Ahí tienen algunos de las preguntas que yo les envié con la guía para que lo puedan procesar, para que puedan mirar. Pero bueno, digamos, básicamente es esta cuestión, ver todos los matices, las contradicciones, las idas y vueltas, las ventajas que tienen, las ventajas, por ejemplo, tiene la legislación tiene algunas ventajas y algunas desventajas, obviamente también. Salir del taller artesanal y pasar a trabajar en la fábrica tiene algunas ventajas y también, obviamente, tiene algún otro tipo de desventajas, teniendo en cuenta también que el trabajo artesanal no, digamos, no desaparece. Bueno, estas eran las cuestiones que espero, digamos, los incentiven o entusiasmen para poder leer y analizar mejor el texto de McDougall. Muchas gracias.